Bueno, el tema de la recepción de Nietzsche en Argentina es un tema que comparte ciertos comunes denominadores con la recepción en el resto del continente. Yo diría que principalmente el hecho de que, al menos en la primera mitad del siglo XX, que es un poco lo que yo he trabajado más, lo que se advierte es la presencia de Nietzsche en escritores, ensayistas, poetas, mucho más que en los escritos propiamente filosóficos o elaborados por filósofos académicos. Entonces eso es una característica. La recepción más bien en el ámbito de la literatura y de la creación, literatura de ideas, el ensayo, la narrativa, la poesía. Otra característica es que, y esto me parece muy importante y se verifica en el Río de la Plata en particular, pero no solo, es que Nietzsche es leído bajo un fuerte influjo francés. Hay una fuerte francofilia persistente que caracteriza a nuestros intelectuales, que se forman con franceses, con escritos de intelectuales franceses, y que leen a Nietzsche ya sea en traducciones francesas, hechas del francés, o en traducciones francesas, que son siempre las de Henri Albert, que empiezan a ingresar en el Río de la Plata ya a principios de siglo, a través de la editorial La España Moderna, que luego será Sempere. Y por otra parte, en la lectura que hacen de Nietzsche suelen estar fuertemente influidos y se orientan por intérpretes franceses. Es decir, que se trata de intelectuales, especialmente en el Río de la Plata, de intelectuales que se forman con literatura francesa, que tienen una fuerte formación francesa, que leen a Nietzsche en traducciones hechas a partir del francés o directamente en francés, y que ignoran en muchos casos que el propio Nietzsche se ha formado con los mismos escritos franceses con que se han formado ellos. Pero esto es muy rico, es interesante, porque de alguna manera el Nietzsche francés, el que se forma con los escritores franceses a partir de 1883, a partir de su descubrimiento de Bouyer, ese Nietzsche tiene elementos en común por compartir la misma formación con los que son los lectores rioplatenses. Y es interesante cómo eso se advierte en la recepción en el Río de la Plata. Entonces yo diría que esas son las dos características más sobresalientes. Quizá otra más que hay que tener en cuenta es el hecho de que las dos guerras van a terminar enfrentando a alemanes con aliados. En la Segunda Guerra Mundial esto es algo que tiene mucho peso en el Río de la Plata, ya que va a dividir las opiniones entre quienes sean germanófilos, que sean partidarios de Alemania, que tengan fuertes simpatías con el régimen alemán, simpatía que va combinada con un cierto odio a los ingleses colonizadores del Río de la Plata. Entonces eso va a dividir en muchos aspectos a los intelectuales, pero a su vez el evento de la Segunda Guerra Mundial y del protagonismo alemán está ligado, el protagonismo del nacionalsocialismo está ligado a una imagen de Nietzsche, precisamente a la nazificación de Nietzsche, que hace que llegue al Río de la Plata un Nietzsche automática y fuertemente ligado al nacionalsocialismo en la imagen que se presenta. Entonces eso exige que quienes admiren, como es el caso de Borges, y también en parte de Ezequiel Martínez Estrada, de Carlos Astrada y de otros lectores, Barrenechea, etc., Bas Ferreira,
quienes admiren la cultura alemana y admiran a Nietzsche deban hacer frente a esta fama de Nietzsche, a este mito de Nietzsche en que no aparecen separados los furores bélicos del nacionalsocialismo con el mensaje del superhombre de Zaratustra. Entonces eso también es un elemento importante, la nazificación de Nietzsche que a partir de cierto momento, yo diría promediados a principios ya de los 40, quizá antes, hay que pensar que ya en el 36 hay escritos críticos de la recepción de Nietzsche que tratan de separar los elementos más fuertemente germánicos de otros que, de la figura de Nietzsche, de otros elementos que más bien hablan de un Nietzsche crítico, más plural, más complejo, como es el Nietzsche que aparece en la lectura de Borges. Eso diría esos tres elementos, el hecho de que Nietzsche se encuentra más en la literatura que en obras que llamaríamos más propiamente filosóficas, que Nietzsche es recibido en el Río de la Plata y diría que en el resto de América Latina bajo una fuerte influencia francesa, tanto porque se leen las traducciones del francés como porque se han formado los lectores de Nietzsche en las mismas fuentes francesas de Nietzsche, y en tercer lugar esta especie de elemento discordante, divisorio de aguas frente a la lectura de Nietzsche que representa la nazificación de Nietzsche en Europa, en Alemania. Eso me parece que son como los tres elementos macro a tener en cuenta.